Qué placer una noche más estar con ustedes para continuar esta serie que ya empezamos por un par de miércoles atrás. Entonces, esta noche vamos a continuar con el capítulo 3, pero no sin antes desearles la bienvenida a cada uno de ustedes. Gracias por permitirnos ingresar a sus hogares. Gracias por tener ese tiempo y la disposición de estudiar la bendita y preciosa palabra del Señor. Así que sean bienvenidos. Queremos mandarles un fuerte abrazo, saludo, decirles que les extrañamos de poder verles. Y bueno, como ustedes saben, ya estamos en el templo, algunos hermanos ya han regresado y también quiero animarle a usted que todavía no lo ha hecho, animarle a venir al templo y estar juntos acá reunidos por el domingo estudiando la palabra del Señor. Pero qué gozo, qué alegría estar esta noche con ustedes. Oremos. Padre, en el precioso nombre de nuestro Salvador y Señor Jesús, te damos muchísimas gracias. Gracias, Señor, te damos por la oportunidad que tenemos una noche más poder reunirnos en tu nombre, una noche más para poder abrir tu palabra y aprender, Señor, lo que tú nos tienes preparado. Así que ponemos en tus manos este tiempo, tu guía, tu dirección por medio de su Espíritu Santo para cada uno de nosotros, y sea usted, Señor, bendiciendo su palabra. Todo esto se lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, hemos visto 2 capítulos, 2 lecciones en cuanto a la serie que ya empezamos, como dije, hace un par de miércoles atrás. Y estuvimos viendo el capítulo 1 que nos estaba hablando de la base de nuestra esperanza. Y sabemos que solo la esperanza en Cristo es segura y es cierta. Y estuvimos hablando allí en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 1 al 9. Estuvimos hablando, viendo que el Señor nos ha dado una esperanza viva en Él. El capítulo 2 de la semana pasada estuvimos hablando de la expresión de nuestra esperanza. Y estuvimos viendo allí, seguimos en 1 de Pedro, capítulo 1, estuvimos estudiando de los versículos 13 al versículo 25. Y como idea central de esta lección, dijimos que nuestra esperanza en Cristo cambia cómo pensamos y vivimos en el mundo. Así es, Él nos ha cambiado, Él nos ha transformado. Y recuerde que estuvimos viendo allí palabra del Señor diciéndonos que teníamos que vivir de una manera santa. Tomando el ejemplo de Él dijo en el versículo 16, sed santo porque yo soy santo, y básicamente estuvimos hablando bastante de la santidad. Pero hoy vamos a continuar en esta lección, en este capítulo 3, y vamos a hablar el testimonio de nuestra esperanza. Ese es el título de esta noche, de esta lección, el testimonio de nuestra esperanza. Y la idea central para poder recordar esta lección es: nuestra esperanza en Cristo apunta hacia otros a Él. Sí, nuestra esperanza en Cristo apunta a otros hacia Él. Entonces vamos a desarrollar. Me imagino que todos nosotros tenemos esos lugares cuando usted viaja en la carretera y que indican que ya estamos próximos a llegar a nuestro lugar de destino. No estoy hablando de un letrero, sino de marcadores informales que todos reconocemos cuando viajamos. Puede ser un árbol, quizás puede ser un edificio, puede ser una curva, un puente que distingue la cercanía a nuestro destino. Entonces identificamos este tipo de lugares. Yo puedo ver cuando salgo de Tena y regresando a Tena, yo ya paso el último puente y puedo decir, estoy próximo a llegar a mi casa. Entonces, queridos hermanos, de seguro Dios quiere que el cristiano sea un marcador que apunte al inconverso al Salvador. Lázaro, el que Jesús levantó entre los muertos, sirvió de esta manera. Juan señala que muchos querían ver a Lázaro porque sabían que Jesús le había resucitado de entre los muertos, pero Lázaro nunca se hizo el centro de atracción. Acerca de él, Juan dice que en el capítulo 12, versículo 9 en adelante al 11, dice que muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Muchos de los judíos, al ver este acontecimiento de la resurrección de Lázaro, de este milagro que Jesús había hecho en él, muchos de estos judíos se apartaban de su religión tradicional y dicen que iban y creían en el Señor. Hermanos míos, nuestra vida en Cristo debe llamar la atención, dándonos la oportunidad de encaminar la persona a la cruz de Cristo. Es decir, usted como cristiano y yo como cristianos debemos llamar la atención en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de ser, en nuestra manera de pensar, ser diferentes a los incrédulos.
Vivir, tener un estilo de vida totalmente diferente a una persona inconversa, a un incrédulo. Y es aquí donde obviamente nosotros motivamos a otros a seguir al Salvador Jesucristo. El apóstol Pedro está seguro de que Dios puede usar el testimonio de los fieles para llevar a los inconversos, a los incrédulos, a los pies de Cristo. Así es, queridos hermanos, su vida, su testimonio es muy importante para que otros puedan conocer al Salvador Jesucristo que ya vive en usted. Por eso es la importancia de saber cuidar nuestro testimonio, de saber mostrar quién vive dentro de mí, quién gobierna. Y obviamente el incrédulo va a ver esto y va a ser de bendición para su vida o será de tropiezo si usted no tiene un buen testimonio. Recuerde que nuestra esperanza en Cristo apunta a otros hacia Él. Pero vaya por favor al capítulo 2 de Primera de Pedro. Vamos a continuar en esta carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4 al 6. Y vamos a leer aquí estos versículos que nos dicen acerca de la palabra del Señor, ¿sí? Dice la palabra del Señor, versículo 4, acercándoos a Él. ¿A quién se refiere? Está hablando de Jesucristo. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, mire lo que dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Versículo 6, por lo cual también contiene la Escritura, he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Prestemos atención a estos pasajes. Dios escogió a Jesús, quien el mundo le había desechado. Pedro señala a Jesús como la piedra viva para describir la naturaleza de la casa que Dios está edificando. Jesús es la base. Todos nosotros sabemos que Jesús es la base principal, que Jesús es la piedra principal y sobre eso nosotros vamos a edificar nuestra vida. Amén. Los creyentes son desechados por la sociedad. Usted sabe que como hijo e hija de Dios, usted es menospreciado, usted es burlado, usted es acusado, usted es objeto de burla y sabemos esto, que nos atacan, somos desechados por la sociedad, pero son escogidos por Dios para edificar una casa espiritual, como lo decía el versículo 5. Así es, hermanos, ante los ojos de Dios somos escogidos, somos instrumentos, somos preciosos ante los ojos del Señor. Y también decía el versículo final, y el que confía en Jesús no será avergonzado, en el versículo 6. Cristo es la piedra principal, la piedra del ángulo que sirve para mantener a plomo el edificio. Hermanos, aunque la gente rechace a Cristo, los cristianos debemos mantenernos firmes en Él. Otra vez les repito, aunque todo el mundo rechace a Cristo, los cristianos debemos mantenernos firmes en Él. Seguramente alguna vez alguien le dijo, ya eres grande, ya tienes edad suficiente para actuar como un adulto, y lo motivaba y le decía que ya su manera de pensar, su manera de ser debería ser diferente. Ya le estaban prácticamente en pocas palabras diciendo, ya eres adulto y debes vivir y comportarte como tal. En este capítulo 2 de Pedro nos da varias indicaciones de la vida madura en Cristo. Por supuesto, todo comienza con descartar la práctica del pecado. Amén. Decía el versículo, si usted lee en este capítulo 2 mismo, versículo 1 al versículo 3, dice el versículo 1, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias, todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis por salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Entonces debemos cambiar nuestra manera de vivir si ya somos creyentes. Debemos dejar la práctica del pecado. El apóstol desafía a sus lectores, acercándoos a él piedra viva, como leímos ya en el versículo 4, desechada ciertamente por los hombres, pero para Dios es escogida y preciosa. Amén, hermanos míos.
el hombre, ya vamos a ver en otro pasaje de la Biblia, que ha desechado a Cristo. Y lo hizo desde que Él vino acá a la tierra. Recuerden cuando su madre estaba por dar a luz, no había espacio para Él. No había un lugar para Él. Y cuando alguien le dijo, ¿sabe qué? Señor, te seguiré donde quieras que tú vayas. Y el Señor Jesús le respondió, mira, no tengo un lugar donde recostar mi cabeza. Los pájaros tienen su nido, las zorras tienen sus guaridas, pero el Hijo del Hombre, es decir, el Hijo de Dios no tiene un espacio donde recostar su cabeza. Y ha sido desechado con el paso de los años. Hoy no es la excepción. Hoy el mundo, la gente sigue menospreciando, sigue rechazando a Cristo. Y eso es triste, eso es penoso. Pero queridos hermanos, el creyente debe acercarse a Jesús, como decía el pasaje, el versículo número 4. Pedro sabe que hemos sido reconciliados con Dios y ahora tenemos acceso al compañerismo con Él. Algo debemos cultivar sobre eso. Todos nosotros debemos tener una relación íntima, una relación cercana con nuestro Jesucristo. Recuerde que Él es la base, Él es la piedra principal, es el fundamento. Pedro acude a una metáfora de construcción para continuar con su tema. Pedro indica que Jesús es la piedra viva, pero también es la piedra desechada ciertamente por los hombres, recordándole a los creyentes que Jesús fue rechazado por su pueblo Israel. Dice Juan 1:11 que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Los suyos le rechazaron. Los suyos se volvieron enemigos de Él. Los suyos en el fin le crucificaron. Su pueblo escogido, la gente que tenía que amarlo, la gente que tenía que recibirlo, hermanos, le dio la espalda. Y por la gracia del Señor, obviamente Él alcanzó a los gentiles, nos dio la oportunidad a usted y a mí, que no somos judíos, nos dio la oportunidad de conocerle, de encontrar salvación y hoy tener esa esperanza maravillosa de vida eterna. Entonces su pueblo rechazó. Pero no obstante, para Dios Jesús es la piedra escogida y Jesús es precioso para Él. En el versículo 6, Pedro cita a Isaías 28:16 y él dice, para enfatizar que Dios está construyendo su casa espiritual con Jesús como la principal piedra del ángulo. Se lo digo de esta manera. En el mundo de la construcción, el albañil coloca una piedra angular. Para que usted pueda entenderlo mejor, podemos decir, cuando usted ve una edificación, una construcción, lo primero que el albañil hace es preparar el terreno y luego de esto, antes de edificar la construcción, utiliza la escuadra. Y una vez que cuadra el terreno, o cuadra la casa, en función a esto ya va, como dice aquí, podemos decir, poner la primera piedra, la piedra angular. Antiguamente la piedra angular era la primera piedra que se establecía como el plomo o como el nivel o como la escuadra y en función a eso se construye. Entonces eso es lo que nos está diciendo la palabra del Señor, ¿sí? Es decir, esta piedra angular, esta escuadra, esta plomada va a servir como referencia para toda la construcción. Y toda la construcción va a construirse en función a este nivel, a esta piedra angular, a esta piedra inicial, por llamarla así. Escuche bien, todos los creyentes, como piedras usadas en la construcción, deben estar alineadas, no con lo que usted quiere hacer, no con sus pensamientos, sino debemos estar alineados con Cristo. Si yo soy una piedra, por decirlo así, estamos hablando de construcción, Cristo es la piedra angular, la piedra principal, la piedra inicial, y yo, como siendo parte de este edificio, debo estar alineado a mi Salvador, a mi Señor, a Cristo, a la piedra angular. Y como decía el versículo 6, que en Él creyere no será avergonzado. Vamos a seguir avanzando en los otros versículos, versículos 7 al 10. La palabra del Señor dice en el versículo 7, para vosotros, pues los que creéis, Él es precioso. Amén. Me encanta esa expresión del apóstol Pedro, cuando nos dice, para nosotros los que creemos en Cristo, Él es precioso, Él es hermoso, porque usted entiende, porque usted sabe
lo que hizo el Salvador por usted, por el precio que Él tuvo que pagar, el sufrimiento que Él tuvo que enfrentar, la vida que tuvo que dar para que usted y yo hoy tengamos esperanza de salvación, esperanza de vida eterna. Amén. Ojalá que Cristo sea precioso para usted. Y si es precioso para usted, usted va a amar a su Salvador, usted va a seguir a su Señor, usted le va a ser leal a su Señor, usted le va a ser fiel. ¿Por qué lo ama? Porque usted sabe que su Salvador es precioso. Y sigue diciendo este mismo verso: pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon, está hablando de Cristo, que los edificadores desecharon, ha venido a ser cabeza del ángulo, es decir, es la principal, es la base del ángulo. Y versículo 8 dice: y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes. Está hablando de los incrédulos, a lo cual fueron también destinados. Versículo 9: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mire, debemos tener virtudes, hermanos. No es que soy creyente y ya listo, estoy esperando recibir la salvación, estoy esperando disfrutar de la vida eterna. No, tenemos obligaciones como cristianos. Versículo 10: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, esa era la condición nuestra. Ese era nuestro estado, no éramos pueblo de Dios, pero ahora sois pueblos de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, éramos enemigos de Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia del Señor. Amén. Pedro no tenía ilusiones que el mundo reconociera a Cristo como Salvador, porque él obviamente está en el versículo 8 y 9, dice: al rechazar el evangelio, Jesús se convierte en una piedra de tropiezos y muchos son los que caen, muchos son los que rechazan a Cristo, muchos son los que quieren ir al cielo, quieren alcanzar salvación, quieren obtener vida eterna, pero ¿saben qué? No reconocen a la piedra angular, no reconocen a aquel que les dará el ingreso a la entrada del cielo, y Él se llama Jesucristo, y buscan otros medios, y buscan otros dioses, y hacen obras, y van tras sus ideas, y van tras de tener ser una buena persona, y tener buenas obras en esta vida, y piensan y creen que así van a ganar el cielo. La Biblia no dice que usted va al cielo porque es buena persona. La Biblia dice que aquella persona que tiene a Cristo como Señor y Salvador ingresará al cielo. Si no, primera de Juan 5:12 dice: el que tiene el Hijo tiene vida eterna, el que no tiene al Hijo no verá la vida eterna. Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Sí? Jesucristo dice que es camino, verdad y vida, y nadie va a ir al Padre si no es por Él. Entonces, no es que el acceso, el ingreso al cielo, usted lo gana por otro medio que no sea Jesús. Solamente Cristo es la persona que lo llevará a la vida eterna. ¿Sabe usted que el sufrimiento del cristiano es temporal? El destino del que rechaza a Cristo es penoso. Y dice aquí los versículos: es tropiezo. Y ellos, si mueren sin el perdón y salvación de sus pecados, sin Cristo en su vida, en su corazón, ellos no van a tener ni salvación ni vida eterna. Pedro está confiando en que los creyentes a quienes escribe están firmes en la fe, que no claudican a pesar de todo lo que viven y enfrentan. Un creyente verdadero del Señor permanece firme en cualquier circunstancia de su vida. Pero, ¿qué debían pensar de la sociedad incrédula? El apóstol quiere aclarar en lo que el evangelio se vuelve cuando uno lo rechaza. Para los que niegan la oferta de la salvación en Cristo, Pedro revela que Jesús no desaparece simplemente porque ellos dicen que no creen. Hay gente que inclusive niega la existencia de Dios y creen que Dios va a desaparecer del mapa porque ellos no creen. No, señores, están equivocados. Si usted no cree, no significa que Dios deje de ser o existir. No significa que Cristo salga también de la faz del mapa, por decirlo así. No, tu vida está perdida.
Estás camino al infierno si no te arrepientes de tus pecados, si no reconoces a Cristo. Pero ese Cristo que hoy estás rechazando, ese Cristo que hoy te llama a vida eterna, que hoy te da la oportunidad de alcanzar el cielo y disfrutar una eternidad feliz y segura con Él, es el mismo Cristo que un día juzgará a los incrédulos y será tu peor enemigo si te mueres sin Él. Porque la palabra del Señor dice que Él es el juez y Él va a juzgar justamente y te va a dar lo que tú mereces. ¿Mereces el cielo porque has reconocido a Él? Él lo va a hacer. ¿Mereces el infierno porque no lo has reconocido y porque lo has rechazado? Él te va a dar lo que tú mereces. Por eso es importante reconocer, hermanos, que estoy perdido, que mis pecados me han separado de Dios y que necesito reconocer a la piedra angular que me dará vida eterna, que me llevará al cielo seguro. Los incrédulos irán a condenación porque han rechazado al Salvador, a la piedra viva, a Jesucristo. Jesús se torna como una piedra de tropiezo, como una roca que lo haces caer, decía el versículo 8. Y aquel Jesús que hoy te da la esperanza de salvación será el juez en el futuro. Es mejor recibirlo. Es mejor aceptar su oferta. Decían los pasajes también, el creyente es linaje escogido, elegido de entre toda la multitud humana. Así es, hermanos. Piense en los miles, millones de personas que hay en el mundo, más especial que nosotros, más importante que nosotros, más educado que nosotros. Pero Dios nos ha mirado. Dios nos ha hecho parte de su reino, de su cielo, a usted y yo, a este choclito ecuatoriano, manaba, lengua mocha, como nos dicen, pies polvosos. Nos ha hecho parte de su herencia eterna. ¿Sabe por qué? Porque ante los ojos de Él somos preciosos, porque ante los ojos de Él somos amados. Amados hermanos, el creyente, dice también, sigue hablando estos versículos, es real sacerdocio. No porque somos reyes, sino que tenemos el privilegio de servir en la corte real. Decía ya Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia de Dios. Allá tenemos ese acceso delante de Él como hijos e hijas del Señor. También dice que somos nación santa. Los cristianos no son una nación en el sentido moderno secular, sino que son una etnia distinta espiritual, compuesta de todas las razas consagradas a Dios. Así es, hermanos. Para Dios no hay favoritos. Para Dios no hay excepción de personas. Para Dios lo que Él va a ver es que cada persona que ha entregado su vida a Cristo va a tener acceso a su lugar. Puede ser un ecuatoriano, un americano, un africano, un asiático, un europeo, sea quien sea. Ante los ojos del Señor, el único requisito es tener a Cristo en su vida, haberlo reconocido, tener esa piedra angular, y entonces tendrá herencia en el reino de los cielos. ¡Qué lindo! No habrá etnias, no habrán culturas, no habrán lenguajes. Lo único que habrá son hijos e hijas de Dios. Amén. Sigamos con los siguientes versículos. Versículo 11 al 15, y vamos terminando con esto. Dice la palabra del Señor: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis. Escuche bien esto. Abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causas del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, versículo 14, y a los gobernadores, como por él enviados para el castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Y versículo 15 dice: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. El cristiano debe abstenerse de regresar a la vida vieja, amados hermanos.
Si bien es cierto, la palabra del Señor nos decía en el capítulo 1 también de Pedro que antes luchamos con los deseos de la carne, porque estuvimos en ignorancia, porque estuvimos sin el conocimiento de Dios y nos deleitábamos en esta manera de vivir. Pero aquí, en estos pasajes, la palabra del Señor dice, Pedro dice, absténgase de estos deseos carnales que batallan contra el alma. Eso quiere decir nuestra parte emocional. Nuestro cuerpo desea cosas, nuestra carne anhela, quiere tocar, quiere experimentar, quiere disfrutar, quiere vivir, quiere probar, es decir, quiere pecar. Pero la palabra del Señor dice, absténgase y no lo haga. No debemos regresar a nuestra manera antigua de vivir. Debían seguir viviendo con santidad. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Recuerde el versículo 16 de capítulo 1. Sed santos porque yo soy santo, nos dice el Señor. Hay que rechazar por completo los vicios de la vida anterior. Así es, hermanos, debemos dejar toda esta vida que no complacía al Señor, que todos estos deseos carnales, pecaminosos, solamente nos conllevaban a una satisfacción carnal temporal, pero enemiga de Dios. La palabra del Señor dice allá en Juan, en las cartas de Juan, la parte final, que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo, que no movamos nuestras vidas por nuestros ojos, porque todo aquel que complace al mundo y complace la carne es enemigo de Dios. Entonces, hermanos, el cristiano debe tener un buen testimonio para respaldar el Evangelio. Así es, queridos hermanos, su testimonio cuenta, su testimonio vale. En vez de tratar de mezclar para no llamar la atención, Pedro reta a que tenga un buen testimonio. Así es, como dije, su testimonio vale más que sus palabras, porque la gente va a ver cómo está su vida. El cristiano debe hacer el bien, según el versículo 15. El enemigo trata de pervertir la verdad del Evangelio. Cristo dijo, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Así es, hermanos míos. La luz del Señor, esa dice la palabra del Señor, que Cristo mora en mí, y que nosotros somos luz y somos sal. Y nuestra vida debe reflejar esa luz que vive dentro de mí, que se llama Jesucristo. Y nuestra vida debe darle sabor al mundo, porque si dice que soy sal, la sal sirve para sazonar, para dar sabor a los alimentos. Y yo como cristiano, si la palabra del Señor me dice que soy sal, debo dar sabor a este mundo. Debo producir sed de las cosas de Dios a las personas, porque la sal, una de las cosas que hace es dar sed. Coma algo salado y verá que lo primero que quiere su cuerpo es agua. Entonces, si yo soy luz y soy sal, debo producir sed de las cosas de Dios a las otras personas. Pedro los reta, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, vidas ejemplares. Él sabía que el incrédulo, escuche bien esto, él sabía que el incrédulo puede estar sordo al Evangelio, pero no ciego a los cristianos. El incrédulo no puede escuchar nada. Si él decide no hacerlo, no va a hacerlo, no va a escuchar. Pero ¿saben qué? Él no estará ciego, porque él estará observando, mirando qué está haciendo su vida usted como cristiano. ¿Y saben qué? Hay malos cristianos, hay falsos cristianos, hay cristianos carnales, yo sé decir de etiqueta, que hacen cosas, que llevan prácticas adelante, que no son de Dios. Y déjeme decirle que tristemente mucha gente se va al infierno porque han puesto los ojos en este tipo de personas. ¿Cuántos incrédulos han ido al juicio eterno por haber puesto los ojos en cristianos carnales, que estaban viviendo en el pecado, en lugar de haber puesto los ojos en Jesús? Mucha gente me ha dicho, pastor, yo no voy a la iglesia porque mire ese hermano lo que hace, mire aquí la hermanita lo que hace, mire cómo vive, mire cómo habla, y sus ojos están puestos en las personas. Si sus ojos están puestos en las personas, usted irá a perdición eterna, porque el modelo a seguir no son las personas. Yo voy a fallar. Si usted ve mi vida, si usted ve mi ejemplo,
tarde o temprano va a encontrar errores en mi vida. Pero la palabra del Señor no dice que ponga sus ojos en el pastor. La palabra del Señor dice en Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es en Él, es allá donde debo mirar. Y es Él mi ejemplo a seguir, no los hermanos. Porque los hermanos somos pecadores, somos fallosos, tenemos errores, hacemos errores. Estamos en ese proceso de seguir dejando la carne y seguir agradando al Señor por medio del Espíritu. Pero ¿saben qué, hermanos? Mucha gente se pierde porque mira a la gente. Y eso es penoso, eso es triste. Por eso su testimonio cuenta. Por eso su testimonio es valioso. Y esto sirve a un propósito importante en el plan de Dios. Así es, Dios puede hacer la obra a través de su vida, de su testimonio. Y tenemos personas que tienen lindos testimonios de vida. Al hacer el bien, esto es vivir la vida de Cristo con santidad como Dios nos ha mandado. Y ya para terminar, quiero terminar con tres palabras. Ore. Pídele a Dios que le guíe a personas desilusionadas con la vida para presentarle la esperanza y que puedan conocer a ese Cristo maravilloso que vive en usted. Oren por esas personas. Aliente a alguien. Número 2, aliente a alguien. Hable con una persona que usted sabe que está desalentada, que usted sabe que no tiene esperanza, que usted sabe que está camino al infierno, que usted sabe que está perdida. Hable con ella, aliéntela. No sé si pueda visitarla o no, todavía seguimos en este proceso, pero si podemos llamarla, si podemos hablar y llega el caso, si la puede visitar, qué mejor. Pero hable con alguien. Y número 3, testifique. Dé un breve testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. Mire, hermanos, a veces tenemos miedo a hablar de la Biblia porque voy a decir, pastor, ¿qué digo? ¿Qué le comparto? No sé qué decir, yo no sé mucho versículo bíblico, yo no sé cómo usted sabe. Hermanos, necesita compartir su testimonio. Y comparta lo que Dios ha hecho en su vida. ¿Qué hizo? ¿De dónde lo sacó? ¿De dónde lo rescató? ¿Qué está haciendo Él? ¿Cómo lo ha cambiado? ¿Cómo lo ha transformado? ¿Cómo lo ha cuidado? ¿Cómo lo ha bendecido? Cuente de su testimonio. En conclusión, Cristo profetizó que en los últimos tiempos la maldad incrementaría y declaró algo trágico. Él dijo en Mateo 24:12, el amor de muchos se enfriará. Y hay que tener cuidado, creyentes. Hay que tener cuidado con las palabras del Señor Jesucristo. El amor de muchos se enfriará. Y tristemente déjeme decirle que nosotros podemos dar fe que mucha gente ha enfriado su amor para el Señor. Mucha gente ha enfriado su amor para la obra de Él. Mucha gente ve muy sacrificado ser un cristiano fiel, ser un cristiano que semana a semana se congregan, que semana a semana estudian la Biblia. Tenga cuidado, el amor de muchos se enfriará. Satanás, ¿qué es lo que quiere y anhela? Que usted deje de mirar al Señor y que usted regrese al mundo, y que usted regrese a la carne, y que usted regrese al sistema, es decir, alejado de Dios. Tenga cuidado, mis queridos hermanos. Hoy en día hay muchas razones por las cuales poder levantar las manos al aire y darse por vencido. Y poder decir, yo ya intenté, yo ya hice, quise hacer, pero Dios no me ayudó y Dios me dio la espalda. Tenga cuidado, es fácil darse por vencido. El cristiano sabe que la esperanza en Cristo es el único remedio ante la enfermedad espiritual del mundo entero. Así es, hermanos, nuestra esperanza nos mantiene vivos, nuestra esperanza nos mantiene con mentes positivas, nuestra esperanza nos mantiene firmes, nuestra esperanza nos mantiene con deseos de seguir adelante, de seguir caminando, de seguir viviendo la vida, de volvernos a levantar un día más, no importa si nos toca luchar, si nos toca enfrentar problemas, la esperanza en el Señor nos mantiene vivos. Hay gente que está desesperada a nuestro alrededor, pero hay algo más. Jesús prometió, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Él dijo en Mateo 24:13. Hermanos, la vida cristiana es de día en día. Yo siempre sé decir, lo que usted hizo ayer, las victorias que usted logró ayer ante el mundo, ante Satanás, ante su carne, no le garantizan que hoy lo vuelva a hacer. La vida del cristiano es día a día. Usted hoy decide honrar a Dios.
Usted hoy decide serle fiel y leal a Dios. Usted hoy decide rechazar el pecado y toda la contaminación. Es decir, cada día debemos defender nuestra fe, perseverar como nos dice el Señor, y entonces agradaremos al Salvador. Comparta su fe y apunte a personas a Jesús para que puedan perseverar hasta que el glorioso día del Señor llegue. Recuerde, el día del Señor está más cerca que nunca. Él puede venir en cualquier momento, la trompeta puede sonar en cualquier momento, pero la pregunta es, ¿usted está preparado? La pregunta es, ¿usted está compartiendo del amor de Cristo, del mandato que tenemos de llevar, ir y hacer discípulos, ir y predicar el Evangelio? ¿Estamos haciendo esto? Ganemos, hermanos, uno más para el reino. Y si usted está sin Cristo, me está viendo allá, déjeme decirle que en Cristo hay esperanza. Déjeme decirle que en Cristo hay salvación. Déjeme decirle que en Cristo hay perdón. No importa los pecados que hayas cometido en tu vida, no importa los errores que hayas hecho, si hoy te arrepintieres, dice la palabra del Señor, si hoy confesares con tu boca que Cristo murió y que Cristo resucitó y le reconocieres en tu corazón, Él puede darte vida eterna hoy. Si este es tu deseo, haz una pequeña oración conmigo y dile así: Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, reconozco que soy un pecador o una pecadora. Y yo sé, Señor, que esos pecados me separan de ti. En esta noche quiero arrepentirme de todos mis pecados. Te pido perdón, Señor. Y te pido a ti, Señor Jesucristo, que ingreses a mi vida, que seas mi Rey, mi Señor y mi Salvador. Hoy decido poner mi fe en ti, Señor, sabiendo que un día me darás la vida eterna. Gracias por amarme. Gracias por salvarme. Todo esto te lo pido en el santo nombre del Señor Jesucristo. Amén. Si usted hizo esta oración, la Biblia nos dice que tiene vida eterna. Y si usted es salvo, viva con el testimonio de nuestra esperanza. Gracias, hermanos, por haberse conectado. Es un placer grande tenerlos en esta noche. Y Dios mediante nos vemos el día domingo aquí en el templo. Venga, tenemos espacios para todo, todas las medidas de seguridad. Así que 10 de la mañana estaremos aquí. Y si usted está en casa, obviamente no, por fuerza mayor no puede venir al templo. 10 de la mañana estaremos transmitiendo por este mismo medio. Que el Señor les bendiga y nos vemos hasta una próxima oportunidad. Chao.